Después de un fin de semana largo, inicio de semana corta. Durante el fin de semana tuvo lugar la elección presidencial en Venezuela, tuvo lugar la designación de un nuevo premier, de un nuevo ministro, presidente del gobierno en Italia, en una coalición muy rara donde se une el movimiento anti-establishment 5 Estrellas con una parte de la derecha italiana, con la Liga del Norte. Y durante el fin de semana continuaron las repercusiones a raíz de la renuncia del episcopado chileno ante el Papa Francisco. En verdad, más que una renuncia, es una decisión de dejar en libertad de acción al pontífice para depurar la conferencia episcopal chilena, aceptando la renuncia de los obispos que él crea que sea conveniente cambiar y dejando al resto. Sobre estos temas vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Harald Beyer y Patricio Fernández. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos al programa. Buenas tardes. ¿Partimos por Venezuela? Partamos por Venezuela. En Venezuela tuvo lugar una elección completamente deslegitimada para mi gusto, no solamente para el mío, sino también para el Grupo de Lima, para la diplomacia norteamericana y de la unidad y de la Unión Europea. Una larga lista de expresidentes latinoamericanos. Una larga lista de expresidentes latinoamericanos, pero es una elección, digamos, que de acuerdo a la legalidad, entre comillas, chavista, se llevó a cabo. La gran novedad es que hubo una fuerte abstención del orden superior al 50%, y bueno, como estaba previsto, Maduro ganó con una importante ventaja. Entiendo que saca de los votos de quienes sufragaron, saca alrededor del 62-64%, entiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con Venezuela? Porque esa es la duda. Yo creo que no va a pasar nada, así como estamos. Bueno, algunos datos. Primero se discute si la abstención fue efectivamente 54 o fue más. Sí, hay unos que dicen que la oposición dice que es cerca del 60. Claro. Que habría votado el 30 y tanto. Así es, que es superior al 60, hay toda una discusión respecto de eso. Entonces, sencillamente las instituciones como que no ofrecen muchas garantías de datos. Ahora, ¿qué va a pasar con Venezuela? Yo supongo que va a haber un deterioro todavía mayor del que existe. En algún momento esto se desfonda y produce algún cambio que no sé exactamente. Ahora, ese deterioro, Harald, ya viene produciéndose hace años y como que no pasa nada. Y además, el régimen en los últimos años ha dado no solamente uno, sino varios autogolpes, digamos las cosas como son. Pero sigue siendo el régimen que se eligió democráticamente inicialmente, pero decisiones como desconocer la Asamblea Legislativa, como convocar a una Asamblea Constitucional, a una Asamblea Constituyente completamente trucha, porque solamente una fracción de los miembros de esa Asamblea Constituyente fueron elegidos por voto directo, el resto fue una representación corporativa completamente amañada. O sea, no hay muchos, pero no hay muchas razones para suponer que de ahí pueda salir algo medianamente democrático. Ya, pero la pregunta que hace Harald es súper interesante, yo creo que crucial, porque a mí por lo menos aquí lo que me pasa es lo siguiente: todo lo que se diga de Venezuela, lo que tú has enumerado, y habría que agregarle toda la crisis humanitaria, habría que agregar el desabastecimiento de medicamentos, y ya no solo de comida, habría que agregar el hambre que está existiendo en amplios sectores, que han bajado, dicen, cerca ya de 10 kilos el promedio del peso de la población. Según Ricardo Lagos, por ejemplo, las cifras de niños que mueren a partir de los 6 meses es una cifra oculta, porque las madres dejan de darles leche y empiezan a morirse niños en Venezuela. Dicho todo lo anterior,
La pregunta de cómo esto sigue mete un problema que no es menor, porque yo creo que está en curso, y esto no es precisamente un análisis paranoide ni de... Está más o menos en curso entre el apoyo del presidente latinoamericano y la actuación de Estados Unidos, algo que se parece a un golpe de Estado o a alguna solución de fuerza. Porque justamente al no verse la otra, empieza a movilizarse en la diplomacia y en los Estados Unidos esa alternativa. Y decir eso no es exactamente como decir los Estados Unidos una vez más. Es y no es. Y la pregunta que yo me hago es, ante un país que está en el desastre en el que está Venezuela, ¿significa eso que uno pasa a apoyar el golpe de Estado? Porque resulta que aquí en Chile nos pasamos 30 años para forzar la declaración políticamente correcta de algo así como nunca más. O sea, las cosas no se arreglan así. Cualquiera sea la situación de un país, no se arreglan así. Y la pregunta que yo me hago es si esa declaración de las cosas no se arreglan así es hipócrita, es verdaderamente defendible. ¿Qué límites tiene? ¿Qué límites tiene? ¿Hasta dónde se juega con esto? Porque nos meten en un problema, ¿no? O sea, hay un tema aquí. Yo percibo internamente un cuestionamiento creciente de la población, del venezolano medio, que lo va a llevar, yo supongo, en algún momento a rebelarse. Y en ese proceso yo creo que se pueden pasar cosas que nosotros hoy día no somos capaces de predecir, pero que indudablemente se van a traducir en un cambio mayor, creo yo, en la situación venezolana. Lo que parece bastante demencial, yo creo, o bastante suicida, es lo que propuso el economista Ricardo Hausmann, en orden a formar una fuerza internacional para invadir Venezuela y para derrocar al régimen. Obviamente esa solución a mí me parece bastante loca, digamos, en orden a que lo único que haría las cosas es radicalizar y entregarle a Maduro una bandera que en este momento por lo menos no tiene, que es la bandera del nacionalismo. Pero a mí me contaba John Lee Anderson, periodista norteamericano, que ha estado reporteando esta cosa en las Fuerzas Armadas norteamericanas, que ya hay movimientos en las fronteras, o sea que hay cosas que no están mirando el techo. Y cuando tú ves la firma de los expresidentes latinoamericanos, y cuando tú ves el apoyo del Grupo de Lima, y tú ves que empieza a haber un ruido, una cierta acuerdo mediático en torno a algo, se está preparando y una especie de declaración unánime de ilegitimidad de estas elecciones. Hay una cosa en curso, digamos. ¿Cómo se realice? Unos hablan de que de ver cómo dividir al ejército internamente, cómo fortalecer a una parte que no estaría tan leal, pero al mismo tiempo otros te dicen que el poder de Maduro en buena medida consistió en las prebendas a generales del ejército completo. A mí me tocó conocer un general madurista que estaba viviendo en Miami y que su hija tenía varios caballos de equitación y iba a saltar a un club, digamos. Entonces, ¿qué alternativa puede haber a esto? ¿O qué tiene que hacer la comunidad democrática latinoamericana ante esto de verdad? Yo creo que nada de esto logra cuajarse es que no hay un movimiento ciudadano fuerte pidiendo la destitución del régimen. Yo creo que hasta el momento eso no ha ocurrido. En la situación actual yo creo que ese escenario es altamente improbable. Entonces, ahora, así como se plantean estos generales maduristas, también hay bastante información de mucha gente de alto rango de las Fuerzas Armadas que han sido detenidos y que están en cárceles. O sea, también eso sugiere que internamente hay una división de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, pero a mí me parece que sin una movilización ciudadana relevante esto va a seguir. La pregunta es si eso tiene alguna chance de ocurrir. Y hay algunos antecedentes que sugieren que podría producirse una rebelión importante. Y en ese escenario yo creo que es más fácil que se abran cualquier otro escenario alternativo. Hasta el momento lo que ustedes dicen es más confianza que datos objetivos. No, por supuesto. Confianza que datos objetivos. Datos que están dando vuelta. Vuelvo a lo que planteabas tú antes, que me parece súper interesante. El propio Vargas Llosa cuando habló en Santiago sobre que todas las democracias, sobre todas las dictaduras son malas y son inaceptables, y incluso cerrándose a distinguir entre un tipo de dictadura y otro, digamos, porque
las descalificó a todas por igual. Llegaba un momento cuando lo interroga Axel Kaiser sobre la situación de Venezuela, él se abre a la posibilidad de un régimen de facto, y él dice, bueno, yo lo apoyaría toda vez que sea un régimen de fuerza que reimponga la democracia en Venezuela y se comprometa a convocar a elecciones en un plazo relativamente breve. Y no hay golpe que diga algo distinto. Claro, no hay golpista que diga algo distinto. Sin duda. Ahora, para hacer matices, él no está pensando en una cosa externa. No. Él está pensando en una cosa interna. Sí. Él descalificó la solución Hausmann. Las cosas internas, así como tú, Harald, estás esperando la movilización ciudadana, bueno, también tienen apoyos externos. Sí, también se arman con apoyos desde afuera. Y fíjate que cuando hablamos de la elección recién pasada, es cierto que no cumple ninguno de los requisitos que uno le pide a una elección, pero votó más o menos la cantidad de gente que votó en Chile, y salió elegido Maduro con más de la elección, con un porcentaje mayor del que sacó Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y cualquiera para atrás. Entonces empieza a incomodarse el asunto con las cifras, con los datos, algo sucede, ¿no? Y quizás la verdadera discusión ahí es que a veces la violencia puede sí ser partera de la historia, y que a lo mejor uno siempre se quiere hacer el tonto o hacerse el bueno. Es que uno históricamente los golpes de Estado que vivió eran parte de una guerra fría que está de alguna forma sirviendo de soporte internacional a todo eso. Pero hoy día esa guerra fría no está. Entonces mucho más difícil legitimar un golpe de Estado en las circunstancias actuales, a menos que exista esa gran reclamo ciudadano. Por eso que a mí me parece que lo que estamos viendo es una situación de continua degradación, y yo no es que no quiero tener falsas expectativas, pero me parece a mí que lo que uno ve con algunos datos es que la población está crecientemente inquieta, y hasta ahora esto se ha resuelto con migración. O sea, la cantidad de gente que está saliendo a Colombia, por ejemplo, a propósito de las atenciones médicas. Pero en algún momento Colombia puede parar esto. Para Colombia se convierte en un problema interno, claro, más de 1 millón de personas. ¿Y qué pasa si Colombia para esto? Esa gente va en una región, localizado en una región. Toda esa gente va a reclamar, no sé mucho cómo se resuelve. Pero si hay algo que está claro también en la historia, digamos, es que los regímenes que controlan la fuerza, controlan la policía, controlan los medios de comunicación, controlan la alimentación de la población, pueden ejercer un poder totalitario sobre la población durante mucho tiempo. Ahora, yo creo que también aquí, para ponerle también polémica y pelo a la sopa, yo creo que aquí también existe un encono particular, porque se trata también de una ideología particular, sumamente fracasada en todo lo que se quiera. Pero ¿por qué digo esto? Porque nunca se ha discutido intervenir México cuando tiene 100.000 muertos durante un gobierno presidencial. Porque nadie ha pretendido todavía invadir Honduras cuando no se entregan los resultados electorales, etcétera, etcétera. El Estado venezolano, el desastroso gobierno y Estado venezolano, es más alarmante que lo que pasa en México, en sectores de México durante años. No lo sé. De lo que pasa, de las corrupciones que pueden haber en Honduras en determinadas cosas, no lo sé. Algo pasa también aquí, que se producen, yo creo, acuerdos de otros órdenes que no. Yo me resisto a pensar, digamos, que esos países son iguales. Sí. No, me resisto a pensar. Por la misma razón, digamos, de que no me parecen todas las dictaduras iguales. Yo creo que hay distancia de categoría entre México y Venezuela. Honduras lo podemos discutir, pero en el caso de México hay un cambio pacífico de gobierno cada cierto tiempo, y todos los que quieren ser candidatos se pueden presentar. Yo creo que hay que... López Obrador lo puso en duda en uno de los cambios. Pero no hubo ninguna evidencia contundente de que se haya habido en ese momento un robo, y ahora la prueba más contundente de eso, que está a punto de ganar nuevamente de ganar esta vez la elección presidencial. En cambio, en Venezuela no hemos tenido eso. Pero acaba de tener una elección, sí, pero que nadie ha dicho que se robaron los votos. Se han prohibido candidatos.
renunciaron a presentarse candidatos. No, pero hubo ahí también una prohibición de algunos candidatos por distintas razones que son bien discutibles desde el punto de vista. Pero yo en esto estoy haciendo un abogado del diablo, no porque... Pero te sale bien. Porque no tengo nada que admirarle a Venezuela, todo lo contrario, digamos, me parece desastroso. Pero aquí hubo una estrategia, la oposición ha tenido estrategias francamente idiotas durante demasiado rato. Han dado palos de ciego, han actuado divididos, no han sabido plantearse en bloque. Todavía nadie dice directamente, no descarto que alguien lo diga, de que en esta elección ha habido fraude electoral. Se supone que las votaciones anteriores han merecido la confianza de la comunidad, incluso internacional. ¿Significa eso que esta elección se vuelve por eso legítima y admirable? No, sabemos que no, porque no estuvo representado un sector muy mayoritario de la población. Y hay control de los medios y no hay libertad. O sea, incluso si tú comparas con la dictadura chilena... No hay separación de poderes, claro, no hay nada, digamos. Hablemos del asunto de la Iglesia con la debida distancia, porque quiénes somos nosotros, digamos, para estar fijando pautas del comportamiento de la Iglesia, pero con la debida distancia, si quieren me lanzo a la piscina yo, voy a decir que me impresionan dos cosas. Me impresiona en la severa carta que el Papa mandó a los obispos chilenos. La encuentro en verdad una carta muy clara, muy severa. Lo que sí eché de menos es una autocrítica personal. No aparece por ningún lado. Me llamó mucho eso la atención. Gran parte de lo que está ocurriendo en la Iglesia chilena también es responsabilidad suya. También es responsabilidad de malas decisiones que él tomó, y no hay un solo párrafo en que él explique o ponga ni siquiera en entredicho decisiones que él tomó libremente en su pontificado. Si él, por último, ya no es un papa, digamos, que viene llegando la semana pasada, no, lleva 5 años y debiera hacerse responsable de algunas cosas que hizo y que ha dicho. Tú sabes, me dijo ayer Murillo, conversando yo personalmente con él, me dijo que el Papa en algún momento había planteado viajar a Chile a pedirle perdón. Él, venir. Ya. A pedirle perdón así personalmente. Podría haber escrito algún parrafito también en esa carta. Sí. La segunda cosa es que se han hecho varias interpretaciones. Yo creo que uno es libre de hacer las interpretaciones que quiere, pero echarle toda la culpa de lo que ha ocurrido en la Iglesia chilena a Sodano me parece una exageración. He escuchado mucha esa opinión, digamos, y me parece una exageración, digamos, porque yo creo que figuras como Christian Precht, digamos, el gran vicario del cardenal Silva Enrique, digamos, no tiene nada que agradecerle a Sodano, al revés. Si es por Sodano, ese señor no debería haber sido vicario, y yo sé que Precht no está en el centro de... pero es un hombre que contribuyó también al desprestigio y a la caída estrepitosa que ha tenido la Iglesia en los últimos años. Pero una cosa, Héctor, la culpa a Sodano no es porque Sodano haya traído abusadores sexuales. No, es porque es un tipo de relación de poder al interior de la Iglesia que mutó mucho, aparte de que metieron otra malla ideológica. Pero lo que el Papa está atacando ahora en buena medida no es solamente los abusos sexuales en la Iglesia, son jerarquías elitistas separadas de la Grey, es una manera de entender el poder, y yo creo que eso, no sé si se llama el responsable solo Sodano, Juan Pablo II, cómo se llame, pero en Chile cambiaron la Iglesia completamente. De acuerdo. Pero completamente, a uno le podrá gustar y a otro es una discusión de otra naturaleza. Pero creo que hay que... Yo sería mucho más crítico que Héctor, porque... Primero, tú aceptas esta cosa, que es como los gabinetes cuando ponen todos sus cargos a disposición, pero los responsables no se van inmediatamente, que es lo que debería haber hecho el Papa. Después, mientras todo esto ocurre, nos enteramos de lo que pasa en la diócesis de Rancagua. Claro, donde hay un obispo... se ha hecho vista gorda, porque lo que se por cuenta años. ahí es que se vanaglorian nada más este grupo, digamos, que tiene estos nombres, la abuela, las tías, la familia, la familia, se vanaglorian de sus actos y de todo esto delante de toda la comunidad y esto se hace, y no se ha hecho nada para terminar. Y esto se hace, digamos, bajo la mirada de un obispo que ha rajado vestiduras por el abuso, digamos, y que incluso es presidente del
petit comité del episcopado, digamos, encargado de los abusos. Sí. Entonces, a ver... Pero es que a lo que voy es que aquí hay un poquito más fino. A lo que voy, para allá voy. A lo que voy es que aquí hay distintos líos. Yo creo que el asunto de los abusos sexuales al interior de la iglesia no tiene nada que ver con Sodano, ni con no sé cuánto, ni con no sé quién. Tiene que ver con algo que se tiene que analizar de manera objetiva y con distancia, y que es que pedirle a una comunidad humana renunciar al sexo y al mismo tiempo tener relaciones con comunidades de menores de edad, etcétera, es una tentación muy grande. Yo lo he dicho aquí en la Quebrada del Ají. Si a mí me impiden tener relaciones sexuales normales y me ponen en un colegio, yo ante una niña de 17 años no pienso en pedofilia, yo solo pienso en deseo. Y creo que es bastante inhumano pensar que alguien que está impedido de tener relaciones sexuales, ante eso es un degenerado, ante eso es un normal. Otra cosa es con un niño de 4 años o de 5 años. Ya. Lo mismo creo que sucede con las organizaciones homosexuales al interior de la iglesia, que me resulta muy claro que una iglesia que tiene 2000 años, que no nació ahora en tiempos de libertad sexual y de tolerancia al respecto, sino que en otro tiempo se convirtió en un refugio de gente con determinada tendencia, donde se sentía más protegida, no tengo ninguna duda. Y que esos obispos y que aquí existen organizaciones que se protegen al respecto, ninguna duda. El tema de Ángelo Sodano y el cambio de esa otra iglesia es otro, y es que aquí está explotando y se está mostrando un conflicto ideológico al interior de la iglesia a propósito de esto, que es otro tema. Ya, pero un conflicto ideológico es que es bien está fuerte, igualmente atravesado, digamos, por el tema de los abusos. Es lo que más o menos te estoy diciendo. O sea, conocemos más casos. Un poquito distinta. Yo creo que aquí había un conflicto ideológico tan fuerte que los dos grupos, para ganar la batalla, han ocultado y han estado dispuestos a ocultar toda esta maraña de abusos y de protecciones, que a mí me parece realmente increíble y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Si eso es lo más terrible de todo esto, ¿te das cuenta? Es el conflicto ideológico ha anulado tanto la mirada que sencillamente todo lo demás ha pasado a segundo plano. ¿Y por qué? Porque el temor de perder en esa batalla ideológica. ¿Te das cuenta? Yo no encuentro eso extraordinariamente nefasto. ¿Cuál sigue un punto en la batalla ideológica? Que el grupo, le vamos a seguir llamando así, la camada que llegó con Sodano, llamémosle iglesia de derecha para poner las cosas por su nombre, digamos, esa iglesia de derecha se ha dedicado, lleva 30 años pontificando que la moral habita en la cintura, digamos. O sea, lleva no sé cuánto, lleva todo este tiempo poniéndose al divorcio, rechazando el aborto por las 3 causales, partieron en contra de las relaciones prematrimoniales con una carta del obispo Oviedo, el cardenal Errázuri habla con una vaporosidad respecto de la moral sexual que es bastante impresionante, en fin. Y ahora yo creo que se están vengando. Se están vengando un grupo al que los mandaron al exilio. Mariano Puga se fue a Chiloé, los curas obreros se fueron a distintas partes del país, los obispos de izquierda, que fueron la conferencia episcopal más admirable que ha tenido la historia de Chile en tiempos de la dictadura, desaparecieron por completo, y de pronto aparecieron unos señores obispos blancos, lavados, aburridos, que hablaban sencillamente del sexo. Y esos son los que están aquí protegiéndose entre sí. O sea, ¿tiene algo que ver, es un tipo de consideración de la iglesia? Claro, son los príncipes de la iglesia. No se mezclan con la mugre ni con el barro del pueblo, que es lo que está reclamando el Papa, pues. Entonces aparecen otros que están en el barro, en las poblaciones, que tienen otra concepción de la iglesia, y dicen que se vayan a la mierda. Y eso es lo que están diciendo ahora con todas sus letras. ¿Y qué es lo que dice Percy Alcaunley el domingo en la televisión? Que se vayan todos. Eso es lo que les pasa. Justo, injusto, no sé cuánto, el conflicto ideológico se destapó. O sea, eso también está. Está claro que quien lo tiene que zanjar es el Papa. Quien lo tiene que zanjar es el Papa. Hasta ahora yo diría que no lo ha zanjado. No, pues no lo ha zanjado. Lo que correspondía era sacar rápidamente a los obispos. Sin duda que no lo ha zanjado. Protectores. Y un Papa que la batalla ideológica está bien, errático, es otra discusión que tendrá que ir resolviéndose en el camino. Pero a mí me parece que aquí hay una cosa un poquito más compleja, que es este combate ideológico que ha permitido que todo esto ocurra, digamos. Ahora, el asunto también, el otro que se plantea aquí es, ¿va a bastar con que saquen a los obispos? Yo creo que para nada, porque aquí acordémonos que esto sucede mientras hay marchas feministas, que se están tomando las universidades,
es difícil separarlo culturalmente, ¿no? No, o sea, es difícil imaginarse que esta iglesia puede seguir siendo la máxima síntesis del patriarcado, donde las mujeres y los actos que están relegadas observamos en la Iglesia Católica responden a esta demanda por autonomía de las mujeres. Te das cuenta que sienten que ha sido un poco bloqueada por la Iglesia. Sí. O no un poco, sino muy bloqueada por la Iglesia. Te das cuenta. Entonces todas estas cosas se empiezan a juntar. Yo estoy de acuerdo contigo que esto no es... Tú no puedes dividir esto en problemas que son claros y que tienen soluciones claras también al mismo tiempo. Esto es un tema mucho más complejo. La verdad es que es complejo en el sentido, digamos, en que hay muchas variables que entran. Es que están jugando simultáneamente. Son montones la pugna liberal conservadora es una. Sí, yo encuentro que es muy atendible, pero hay otras. Sí, hay problemas que son estructurales, cuando tú hablabas del celibato, cuando tú hablabas de la formación de los, o no sé si lo hablaste, la formación de los seminaristas, en fin. Hay aquí mucho paño que cortar y mucho polvo que remover. Para darte la razón en eso, yo creo que la lucha ideológica no tiene que ver con el asunto sexual. A propósito de esta cuestión sexual, aparece, o sea, se destapa como otra hebra la lucha ideológica. Claro. No es que los de derecha son degenerados y los sexuales y los de izquierda son... No creo que sea... A mí lo que me preocupa es que yo creo que todos estos casos han permanecido y se han mantenido en el tiempo a propósito de esta lucha. Ese es mi punto. No es que hayan aparecido... y la forma en que se ha actuado con tanta complacencia, por así decirlo, y falta de diligencia tiene mucho que ver, creo yo, con ese debate de fondo. Ahora, hay una cosa que deja en un mejor pie en esta pasada a los curas progresistas y que está en el fondo también de la crítica del Papa, es que al estar más comunicados con la comunidad y al no aislarse como una especie de élite que se retira, están al menos más fiscalizados por el universo con que conviven. O sea, aquí porque aquí hay un grupo que se sale, que no se mezcla y que sencillamente constituye una burbuja que es de protección, digamos. Entonces ahí sí hay un punto que de alguna manera encuentra quizás los dos ámbitos que estamos hablando. ¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Entonces inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchile.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Pato Fernández, y muchas gracias, Harald Beyer, por la participación de ustedes en el programa. Les agradecemos la sintonía, señoras, señores auditores, y nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silensis. Muy buenas noches. Buenas noches.